Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial. He dividido el tema en dos partes, en dos vídeos. En esta primera veremos las causas, el detonante y el desarrollo del conflicto. Y en el segundo vídeo veremos el Holocausto, las consecuencias y el desarrollo de la paz. La Segunda Guerra Mundial, os recuerdo, empieza el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por la Alemania nazi y termina el 2 de septiembre de 1945 cuando se firma el acta de la rendición de Japón. Bien, el índice, como os he dicho antes, en este vídeo veremos las causas, el detonante y las dos partes en que se divide el desarrollo bélico del conflicto. Entre las causas podemos destacar dos grupos, los problemas previos y la expansión territorial de los fascismos. Los problemas previos ya los hemos estudiado en el tema referente al periodo de entreguerras. En primer lugar, por los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial surge el nacionalismo extremista en Alemania y también en Italia. Triunfa el comunismo en la Revolución Rusa, lo que provoca a partes iguales admiración y miedo en el resto del continente. Se produce la Gran Depresión económica de los años 30, la cual lleva a que se planteen soluciones extremas, como el nazismo o el comunismo. Y además queda patente la debilidad de las democracias y de la sociedad de naciones, que era la encargada de mantener la paz. Se ve que ambas instituciones no funcionan como deberían. Por otro lado, los fascismos, como ya sabéis, entre sus principios básicos estaba la ocupación de territorios por la fuerza. Y en estos años ya empiezan a ejecutar, a llevar a cabo esa expansión territorial por la fuerza los gobiernos fascistas. Por ejemplo, Japón ocupó Manchuria, el noreste de China. Italia invadió Etiopía. Se producen pactos entre Italia y Alemania y entre Alemania y Japón contra la Unión Soviética. En Alemania empiezan también a aplicar el pangermanismo, que es el rechazo a las fronteras del Tratado de Versalles y la expansión por toda Europa de su país. Todo esto, recordar, antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto ocurre antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos fascistas se expanden. ¿Cómo responden el resto de países del mundo? Pues responden aceptando, en general, las exigencias de Hitler para evitar una nueva guerra. Esto se llama política de apaciguamiento. Es como para tranquilizar la situación con tal de que no estalle otra guerra mundial como fue la primera. Como ya sabéis, pues esta política de apaciguamiento no funcionó muy bien. Veis en este mapa cómo se expande Alemania entre el 35 y el 39. Así que, vuelvo a repetir, expansión de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vemos ahora el detonante de la Segunda Guerra Mundial, que es la invasión de Polonia. Polonia había firmado ya una alianza defensiva con Francia y un pacto de asistencia, de ayuda con Gran Bretaña ante la amenaza de la expansión de la Alemania nazi. Polonia comparte frontera con Alemania, así que lógicamente al ver que Alemania se expandía tanto, pues tenían miedo de que, o sabían que pronto les iba a tocar a ellos. Alemania, por su parte, firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética de Stalin. Este acuerdo fue secreto y por el mismo decidieron repartirse Polonia a medias y además la Unión Soviética recibiría Finlandia y los tres países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. Este pacto, vuelvo a repetir, fue secreto, fue oculto, después ha quedado demostrado por documentación y fotografías, pero fue un pacto para dividirse Polonia de forma secreta entre ambos líderes, ¿no? Entre Hitler y Stalin. El 1 de septiembre del 39 finalmente se materializa esa invasión alemana de Polonia. Y el 3 de septiembre, 2 días después, Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania y ahí es cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Os he puesto aquí los bandos de países que había en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos el eje, las potencias del eje, principalmente formado por Italia, Alemania y Japón. Y además tenían como países asociados Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Por otro lado, los contrarios al eje, que se llaman aliados, el bando de los aliados, principalmente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética.
pero también les apoyaron países como Canadá, Australia, Holanda, Chequia, que es como se llama actualmente, y Polonia. Además, os he puesto también allá arriba las dos fases que vamos a ver ahora. Por un lado, los triunfos del eje. Al principio son las potencias del eje quienes van venciendo en la guerra y después las victorias de los aliados. Vamos a ver que hay conflictos en Europa y también en Asia, ¿no? De ahí que se llame guerra mundial, también en el norte de África, en otros lugares, principalmente en Europa y Asia. Bien, la ofensiva del eje, los primeros años de la guerra. Alemania conquistó Polonia en solo un mes, muy rápido. Polonia es un país que, excepto en el sur, no tiene montañas, es llano, lo que facilita su conquista con, bueno, pues con armamento rodado, ¿no? Con vehículos blindados y demás, y fue una conquista pues, muy rápida. La Unión Soviética, Francia y Reino Unido perdieron batallas. Winston Churchill en esos años fue nombrado nuevo primer ministro en Inglaterra, en Reino Unido. Alemania lleva a cabo una estrategia de guerra que se llama Blitzkrieg. Eso significa guerra relámpago. La idea de Alemania era ocupar rápidamente los países, casi sin que se dieran cuenta, ¿no? Pues muy rápido ir ocupando los países de su alrededor. Así ocuparon Países Bajos, Bélgica y Francia muy rápidamente. Fijaos que estamos hablando solo de un periodo de 2 años. Francia cayó tras la retirada de Dunkerque. Sobre Dunkerque hay una película que se estrenó hace poco, muy famosa, así que bueno, si la queréis echar un vistazo podéis hacerlo. Está relacionada con esa retirada de las tropas aliadas de Francia ante la llegada de la Alemania nazi. También se produce un ataque alemán al Reino Unido y después la Italia de Mussolini ataca colonias inglesas en el norte de África y Grecia con ayuda de Alemania. Finalmente, en este grupo de factores que os he destacado al principio, Alemania intenta invadir la Unión Soviética en verano. La operación se alarga y llega hasta el invierno, y ese fue uno de los problemas con los que se enfrentó a Alemania, ¿no? El duro invierno ruso. Eso lo veremos un poco después. Os enseño algunos mapas para entender un poco esta parte, la expansión del eje. Lo primero, las flechas rojas y azules se indican la expansión de los países del eje, los países fascistas, Alemania e Italia principalmente. Como veis, bueno, pues se expanden casi por todo el continente europeo. Lo que se ve muy bien en este mapa. En azul sería el territorio controlado por el eje, en rojo los países aliados. Ahí veis cómo prácticamente controlan todo el continente europeo los países del eje, ¿no? La Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. En rojo los países aliados y en blanco, como por ejemplo España, los países neutrales, los que no participaron en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España estamos hablando del periodo de posguerra, guerra civil y posguerra, así que como os podéis imaginar, pues el país no estaba en condiciones tanto económicas ni de recursos como para entrar en una o implicarse en la Segunda Guerra Mundial. Aunque recordar que el gobierno del general Franco, la dictadura franquista, era partidaria, ¿no?, de las ideas fascistas, seguía ideas fascistas igual que Hitler y Mussolini. Así que ideológicamente sí que estaban ahí unidos. Y tenéis aquí la Operación Barbarroja, que es una operación importante que lanzó Alemania para intentar conquistar la Unión Soviética. Fue dirigida a tres centros principales, Leningrado, Moscú y Stalingrado, y el de Stalingrado fue donde realmente se produjeron más problemas. Como os dije, esta campaña se lanzó en verano, pero ya llegó también cogió también parte del invierno y ahí fue cuando Alemania empezó realmente a tener problemas en las batallas. Seguimos con el mismo periodo, 39-41, seguimos con la ofensiva del eje y seguimos con el esquema que os he puesto aquí de resumen. Esta parte se refiere ahora ya a lo que pasa en el Pacífico, en el Océano Pacífico, así que nos vamos ya a Japón. Japón continúa su expansión y decide ocupar Indochina, la península Indochina formada por Vietnam, Camboya, Tailandia. Japón ataca Pearl Harbor en Hawái y Estados Unidos entra en la guerra con el bando aliado. Bien, tenemos aquí un mapa del Pacífico donde podéis ver, por ejemplo, yo os destacaría las islas de Japón, que estarían aquí, por donde empezó su expansión en el continente asiático, que cogió, como os dije antes, el noreste de China, y después
También os destacaría la península de Indochina y Pearl Harbor, que estaría aquí. Pearl Harbor es un puerto de una isla de Hawái. Ya sería territorio estadounidense. Cuando Japón ataca ese punto, al ser territorio estadounidense, es cuando Estados Unidos decide entrar en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, en el bando de los aliados. Estados Unidos entra en el bando de los aliados. Hasta ahí llegamos a la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, como os he dicho, pues caracterizada por el triunfo del eje de Alemania, Japón e Italia. Pasamos a la segunda fase, o la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial, que ya abarcaría hasta el final. Y esta etapa la podemos titular pues victoria aliada. Es cuando los aliados tienen una serie de victorias y al final acaban venciendo en la Segunda Guerra Mundial. Bien, se producen tres victorias importantes. La batalla de Midway en la que Estados Unidos recupera islas estratégicas ocupadas por Japón cerca de Pearl Harbor. Os lo vuelvo a señalar en el mapa, en esta zona del Pacífico. Aquí tenéis la batalla de Midway. De la segunda victoria importante, la batalla de El Alamein, donde Reino Unido vence a Alemania en Egipto. Y por último, la batalla de Stalingrado, en la que el ejército rojo de la Unión Soviética vence a Alemania, que después de esta batalla pues frena su ofensiva por el este. Os he puesto ahí algunas imágenes de la batalla de Stalingrado. Fijaros, por ejemplo, aquí en este mapa aquí abajo, Stalingrado era importante porque es una ciudad de la Unión Soviética que daba acceso a los campos petrolíferos situados en el Cáucaso más en el sur. Otro hecho que os destacaría, la ciudad de Stalingrado está aquí al borde o dividida por un río, y lo que hacen los alemanes es rodearla y aislarla. Durante varios meses esta ciudad queda aislada. ¿Por qué es famosa esta batalla? Bueno, en esta batalla fallecieron más de 2 millones de personas y es considerada la más sangrienta de la historia. Alemania, como os he dicho, llevó una estrategia de aislamiento y resistencia. Y el ejército rojo y, por supuesto, los civiles que allí vivían se vieron totalmente aislados de agosto a febrero. No permitían que entrase nadie ni que saliera nadie de la ciudad. Estuvieron rodeados. Lo que os dije también antes, empieza en agosto esta batalla. En teoría iba a ser rápida, como el resto, iba a durar solo el verano, pero el invierno además el año fue muy duro, se alargó la batalla hasta febrero, cogiendo todos los meses de invierno, y Alemania al final tuvo que retirarse. Hitler no quería que se retiraran, pero el general allí destinado decidió retirarse porque veía la situación muy complicada y sus hombres ya estaban, bueno, pues habían fallecido muchos y decidieron retirarse. Esta es, digamos, la primera derrota de la Alemania nazi importante dentro de la Segunda Guerra Mundial y frena el plan de Hitler de conquistar y ocupar la Unión Soviética. Seguimos con el resumen de esta segunda fase y llegamos a los contraataques. El bando aliado se hace más fuerte y empieza ya a contraatacar. La Unión Soviética empieza a recuperar el territorio perdido. Desde Stalingrado no empiezan ya a ocupar territorio hasta Alemania. Los aliados inician la invasión de Italia desde el sur, por el norte de África. Y Estados Unidos frena en el Pacífico el avance japonés recuperando islas. Estados Unidos va saltando de isla en isla, digamos, con su ejército y va recuperando islas en torno a sus territorios. Y en la tercera fase ya llegan las ofensivas finales, los ataques finales. El ejército ruso consigue proseguir su avance y avanza hasta Alemania. Los aliados inician el desembarco de Normandía para recuperar Francia y formar un frente en el oeste. Se producen bombardeos constantes de los aliados al territorio alemán. Sobre todo los bombardeos, claro, afectan a población civil. Siempre que haya bombardeos suelen afectar mucho a la población civil, no suelen estar, aunque suelen ir también a ataques estratégicos, pues también afectan mucho a las ciudades en general. Y el ejército ruso consigue llegar hasta Berlín, ya en la última fase de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que ocurre esto, Hitler se suicida a los pocos días y en Italia Mussolini es ejecutado. Estados Unidos sigue recuperando, mientras tanto, islas en el Pacífico
Y para terminar la guerra, una decisión también muy polémica, el presidente de Estados Unidos aprueba el lanzamiento de 2 bombas atómicas, Nagasaki e Hiroshima. Con esto Japón se rinde y ya es cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Nos detenemos un poco más en el desembarco de Normandía, en Francia. Aquí tenéis el mapa general, aquí arriba, como veis, Francia y la costa de Inglaterra. Estamos en este punto, en el Canal de la Mancha o cerca del Canal de la Mancha, la costa francesa. Bien, pues en esta costa francesa desembarca un gran ejército de soldados aliados, de Estados Unidos, de Gran Bretaña o de Reino Unido, de Canadá y de Canadá. En total, 132.000 soldados desembarcan allí, 23.000 paracaidistas, casi 200.000 personas de personal naval, de marineros, y 1.213 buques de guerra, 864 mercantes, 4.000 naves de desembarco, 13.000 aeronaves y 20.000 vehículos. Como veis, son ejércitos completos, es un desembarco de un ejército enorme de los aliados en el continente. ¿Para qué? Fijaros, en el símbolo que tenéis aquí abajo, ¿no? La bandera nazi. Francia estaba ocupada por la Alemania nazi. Francia estaba ocupada por los nazis. La idea de este desembarco es, aprovechando que Alemania está bastante débil, que ya empieza a perder derrotas, entrar en el continente europeo con todo este enorme ejército e ir empujando poco a poco, haciendo retroceder a Alemania hasta su territorio. Esto lo consiguen y gracias a este desembarco se pudo recuperar Francia y se formó un frente muy fuerte de ejército aliado en el oeste del continente europeo. También destacaros un poco para que os hagáis idea del tamaño, pues esto ocupa 5 playas en total. Bueno, como veis es una zona muy, muy grande de costa. Y también añadiros un dato más, que solo en el día D es el día del desembarco, el día del desembarco principal, lo más importante. En ese día murieron más de 4.000 soldados aliados, aparte del bando nazi. Así que no fue un desembarco pacífico, sino que el desembarco fue muy duro. Si tenéis tiempo y queréis, podéis ver una reconstrucción cinematográfica de este evento en Salvar a Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Bueno, si queréis podéis ver esa película y ver un poco, haceros una idea de cómo fue este desembarco. Y después también nos tenemos un poco en el lanzamiento de las bombas atómicas. Como os digo, también un hecho muy, muy polémico, que provocó casi 250.000 muertes entre ambos lanzamientos, entre las dos ciudades, hasta el año 1950, más después todas las víctimas que hubo por la radiación. Hiroshima y Nagasaki son dos ciudades del sur de Japón, las tenéis aquí en el mapa. Aquí tenéis el monte Everest y el tamaño de la columna de humo de esa seta atómica que surgió después del lanzamiento de esta bomba. Y aquí tenéis también las dos bombas como eran. Little Boy, que es la de Hiroshima, como veis es más pequeña, y Fat Man, que es la de Nagasaki, mucho más grande. Las dos, repito, fueron lanzadas por el ejército estadounidense, fueron aprobadas por el presidente de Estados Unidos para conseguir que Japón se rindiera definitivamente y terminar con la Segunda Guerra Mundial. Decisión muy polémica porque se tiraron en ciudades que estaban tal que así, y quedaron en lo que fue la zona cero, que es el punto de lanzamiento, el punto de explosión de la bomba o implosión, quedaron así, totalmente destruidas y devastadas. Casi todas las muertes, obviamente, fueron de civiles, ya que no hablamos de una batalla, de un asalto como tal, sino de un lanzamiento de una bomba con una capacidad destructiva enorme. Bueno, hablaremos un poco más de esto también en el próximo vídeo sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo morales y éticas. Y para los alumnos de la clase bilingüe, pues os dejo aquí un breve esquema de las causas y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Es muy breve, así que creo que no tendréis problema en entenderlo. Como os decía, esta es la primera parte. En el próximo vídeo hablamos del Holocausto, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la organización de la paz.